Ahí Ahí estoy, estuvo. ahí está. Ahí estamos. Estamos vivos y vivimos. Sí, sí, sí. Sí, quiero aclararle a todos que Monseñor me había avisado, puede pasar esto. Y efectivamente pasó, así que Pasó. cambiamos de lugar. Bueno, muchas gracias primero y principal, Monseñor. No, gracias a vos, gracias a vos. Eh, la verdad que para mí es una alegría. Y bueno, quisiera para empezar que se presentara un poquito, que contara cómo quién es. Y bueno, hay un chiste que estuve pensando desde que vi su apellido, pero A bueno, ver. que usted digamos que ya estaba destinado a anunciar, ya en el apellido tenía la misión, digamos. Sí, vos sabés que el párroco con el que me inicié hace 30 años, estoy por cumplir 30 años de cura en septiembre, eh, que ya falleció. Él llevaba siempre un montón de papelitos en el bolsillo con los nombres y el significado. Entonces, él decía, ¿cómo te llamas vos? Rosa, qué sé yo, Juan, Sergio. Sergio significa servicio. Servicio, Sergio Buenanueva, servicio al Evangelio. Así que sí, puede ser. No, seguro, seguro que Dios está de por medio. Seguro. Sí. Bueno, si me tengo que presentar, bueno, mi nombre es Sergio, Sergio Buenanueva, tengo 56 años. Nací en San Martín de Mendoza. Soy originario de allí, el 19 de diciembre del 63. Me bautizaron el 24, poquitos días. Bueno, allí crecí de una familia entrañablemente cristiana, por eso yo digo que la parroquia y mi casa es la iglesia y mi casa es eso. Mi casa es la iglesia es mi casa, ¿no? Y bueno, ya entrando un poquito al tema que vamos a hablar, lo que le tengo que agradecer a mis padres es que en esta aventura hermosa de la oración me introdujeron ellos, porque me enseñaron a rezar y porque los he visto rezar. Mi papá está en el cielo, así que el otro día el día del padre que lo evoqué, dije, ya lo beatifiqué. Bueno, no, yo tengo la convicción de que él está en el cielo. Mi mamá es muy grande, vive con mi hermano en el sur. Y bueno, yo entré al seminario muy jovencito, a los 16 años, terminé la secundaria en el seminario de Mendoza y me ordené allí el 28 de septiembre del 90. Me equivoco porque después me ordené de obispo el 27 de septiembre, un día antes, pero del 2008. Así que ahí tengo los dos aniversarios juntos. Bueno, he servido a esa iglesia diocesana, este, eh, crecí con la cordillera siempre al oeste, eh, y serví a esa iglesia diocesana con mucho cariño, con pasión. Estuve muy poquito en parroquia, a los 2 años me mandaron al seminario, después tuve 10 años como rector del seminario, y ahí en el 2008 el Papa Benedicto me, me nombró obispo auxiliar de Mendoza, y serví en esa iglesia hasta el 31 de mayo del 2013, que el Papa Francisco me trasladó acá a San Francisco, o sea, de la cordillera a la Pampa Gringa, de la tierra del sol y del buen vino a la tierra de la leche, del ganado, del queso y del chorizo. Así que la combinación es muy, muy linda, ¿no? Bueno, soy un hombre de fe, digamos, muy, soy un hombre feliz. Y la fe tiene mucho que ver con eso, ¿no? Tiene directamente que ver. Jesús, el Evangelio. El domingo, me acordaba mucho de el domingo que pasó y lo dije en la homilía de una cita muy bonita de Aparecida que dice, conocer a Jesús es el regalo más lindo que hemos recibido, haberlo encontrado es lo más lindo que nos ha ocurrido en la vida y darlo a conocer con las palabras y con las obras es nuestra alegría, nuestro gozo. Y eso es verdad, eso yo lo puedo decir, lo puedo citar medio de memoria, pero es mi vida eso, ¿no? Y bueno, eso. Sí, la alegría del Evangelio, como dice Francisco. Así Sí. me presento. Es una excelente presentación. Muchas gracias. Buena. Eh, me quedé pensando, ¿sabes? Que había visto el video donde hablaba de su padre, que le había enseñado, Sí. había visto a su padre rezar, y quería arrancar con este tema haciendo una pregunta mío. ¿Cómo reza Monseñor Sergio Buenanueva? Eh, Mira, me descubro, y se lo decía el otro día,
creo que a unos jóvenes, porque así hemos tenido que predicar retiros por Zoom y esto. Y estoy haciendo unas catequesis, tengo un canal de YouTube, de paso me hago propaganda, en que una de las cosas que hago es una catequesis sobre la oración. Y ahí es donde decía, ahora me acuerdo, que soy un aprendiz de la oración, y es verdad, todos los días estoy en ese aprendizaje. Fíjate, en este tiempo de cuarentena, que ya es centenaria, no sé cómo decirlo, eh, que para muchos, me lo decían algunos curas, ¿no? Saliendo del ajetreo, hemos tenido más tiempo para nosotros, he aprendido a encontrar más espacio para rezar. A mí en este tiempo me ha costado muchísimo rezar, muchísimo, muchísimo. Pero esa evocación de mi padre es muy buena, porque yo a mi padre lo vi rezar y lo vi llorar, y creo que son dos cosas muy fuertes eh, para la vida, ¿no? Lo vi llorar cuando su madre estaba muriendo. Yo tenía 13 años y él me llamó y me dice, la abuela se está muriendo, y me abrazó y se puso a llorar. Para mí eso es muy fuerte, porque digo, y ahí voy a lo otro, porque en mi camino de oración yo le debo mucho a un sacerdote italiano que está en proceso de beatificación, un misionero escalabriniano, se llamaba Tarcisio Rubini. Él nos juntaba a los jóvenes, adolescentes, bueno, a rezar, era un gran orante, y nos ponía la Biblia en las manos. Y el libro de los salmos. Yo he aprendido a rezar con los salmos. Claro, después cuando entré al seminario me hice cura, los salmos es la oración de todos los días, ¿no? Acá tengo la liturgia de las horas, los salmos distribuidos en 4 semanas. Y por eso yo rezo con los salmos, sea porque los rezo oficialmente, tengo que rezar, sino porque mi oración se nutre de mucho. Yo sé varios salmos de memoria, me los he aprendido de memoria. El salmo de la infancia espiritual, obviamente, el Señor es mi pastor. Salmos de alabanza, algunos salmos que te ayudan a llorar delante de Dios. Ahí por eso venía lo del llanto de mi viejo, ¿no? Los salmos nos enseñan a ser muy auténticos delante de Dios. Se nos quitan cierto acartonamiento que a veces tenemos en la oración, cierta compostura nos desarman, ¿no? El salmista te enseña a decirle, como somos el Salmo 12, ¿no? ¿Por qué, Señor? Empieza con 4 ¿por qué? Es un enfermo que se ha curado, pero dice, ¿por qué me pusiste al borde de la muerte? Para mí eso es muy importante, por eso yo te decía, en este tiempo me ha costado mucho rezar, pero creo que son los tiempos más fecundos de la oración, porque uno va desnudito delante de Dios. Y dice, Señor, acá está Sergio, sí, muy obispo, muy cura, pero acá hay un hombre que siente la incertidumbre de este tiempo, que siente sí, la incertidumbre, no saber qué va a pasar con nosotros, ¿no? Esta experiencia común, creo que la palabra más usada en este tiempo de cuarentena, de emergencia, es incertidumbre, incertidumbre, ¿no? Y bueno, creo que así se nutre la oración, porque la oración en definitiva es abrir el corazón y exponerse delante de Dios, ¿no? Yo trato de rezar así. Después, bueno, sí, por supuesto, la liturgia de las horas, la lección, la oración con la palabra es muy importante, es fundamental. El rosario es otra arma, y la Virgen, ¿no? Porque, bueno, también le debo a mis padres. Cuando yo dije, vi rezar a mi papá, bueno, lo vi rezar muchas cosas, pero lo vi rezar la salve. Yo digo, esa oración, la salve, Dios te salve, Reina y Madre, me la tengo que aprender de memoria. Y me la busqué y la aprendí. Eso es lo que puedo decir. Justo antes de empezar, estábamos comentando y me dijo algo muy interesante. Yo no me acordaba de esa cita, dijo que me pareció muy genial, ¿no? Porque una cosa que dijo que estuvo buena fue, en esta época que mucha gente dice que encuentra más para la oración, a mí me cuesta, ¿no? Y tengo dos preguntas, ¿no? Una es, ¿por qué nos cuesta tanto la oración? Porque creo que es hablando de experiencia común, ¿no? Yo creo que es una experiencia común del cristiano, Sí. la oración, ¿no? Y después me quedé pensando mucho en estos minutitos en la frase que me dijo del catecismo, que cuando uno menos ganas tiene de rezar, es justamente el mejor terreno de oración. Bueno, Sí. profundizamos en eso. Está
Pero bueno, Uf, tenemos para, sí, hablar mucho porque sí, es como ir al hueso de la oración. ¿Por qué nos cuesta rezar? Nos cuesta por algunas cosas nuestras y por cosas de Dios. No perdamos de vista que Dios es inefable, Dios es un misterio que no podemos manejar. Ese es el sentido que tiene el mandamiento este de la ley que dice no tomarás el nombre de Dios en vano o no te harás imágenes de Dios. Porque la tendencia de hacernos un Dios a nuestra medida, que responda a lo que nosotros buscamos y que sea un reflejo de nosotros, eso es muy fuerte. Y Dios no es así. Y Él se encarga de hacérnoslo mostrar. Los autores espirituales nos dicen que normalmente cuando uno se inicia en la oración, el primer tiempo es de muchos consuelos, muchos caramelos que Dios te da, pero de repente te los empieza a quitar. Santa Teresa tiene una frase genial, genial para explicar esto. Dice, te quita los consuelos, Dios te quita los consuelos para que te quedes con el Dios de los consuelos, no con los consuelos de Dios. Porque la oración es eso, es un pasar del enamoramiento, que es muy hermoso y así tiene que ser, al decir, en la oración estoy por vos, y, sí, y te respeto como lo que sos como toda persona, digamos. Creo que es la misma experiencia del noviazgo, del matrimonio o de cualquier relación humana más intensa, la amistad, por ejemplo. Sos una persona, yo no te manejo y te tengo que respetar y respetar tu misterio. Y amar tu misterio. Eso es muy importante. Y de parte nuestra, porque Francisco, también nosotros somos un misterio, que nunca llegamos a lo más profundo de nuestro corazón. Y de ese misterio forma parte la resistencia. Hay mucho miedo a Dios, tenemos miedo a Dios. Tenemos miedo, el catecismo dice otra cosa muy buena cuando habla del pecado original. Dice que el tentador sembró en el corazón de Adán y Eva, de todos nosotros, la desconfianza en las intenciones de Dios. Que si nos acercamos a Dios, Él algo nos va a robar. Y no es así, digamos. Dios no nos roba nada, nos da todo, pero cuando llega el momento de estar ante el abismo nos tenemos que tirar. Eso es la fe, eso es la oración, ese amén que lo da María, que lo dio Jesús, ¿no? Jesús tuvo que aprender humanamente a entregarse al Padre. Eso es la oración en Getsemaní, eso será la oración en la cruz, ¿no? Toda la vida de Jesús es oración, pero la pasión de Jesús es el momento culminante de la oración. Toda la pasión es oración, ¿no? Cuando hablamos de este tema, a mí me gusta citar, yo sé que es una película muy con muchos peros, la pasión de Mel Gibson, pero ahí tiene una virtud que me parece muy grande. Todo lo que Jesús vive, todas las palabras de Jesús, o son del Evangelio o son de los Salmos. La entrega de Jesús en la cruz es de cara al Padre. Hay un seminarista que está escribiendo. Bueno, eso, ¿no? sí, sí, sí. Dios es misterio y nosotros somos un misterio y de ese misterio también forma parte el pecado, la concupiscencia, que es ese peso del egoísmo que nos tira para abajo y que se manifiesta en el miedo a Dios. Por eso, perdón, con esto termino. Por eso creo que lo que Jesús ha venido a traer es a romper ese miedo, decir, miren, Dios es un padre con corazón de madre. Y los que están más rotos en la vida, que tienen más heridas en la vida, son a los que Dios ama con mayor intensidad, si podemos hablar así, y con mayor razón se tienen que arrojar en las manos de Dios. Hay un teólogo muy importante que es Juan Bautista Metz, es un teólogo alemán, ya falleció. Él, en uno de sus últimos libros, él dice esto, ¿no? Es muy fuerte. Él dice, lo que a Jesús más le conmovía el corazón no era el pecado de los hombres, sino el sufrimiento de las personas. Lo que más mueve a Cristo y a Dios es el sufrimiento de sus hijos e hijas. Mientras más rota está la vida, el buen samaritano, la compasión de Dios es más intensa. Y eso se vive en la oración. Por eso, pues yo te decía, en los momentos en que tal vez tengamos menos ganas de rezar, porque estamos más secos, porque estamos probados, porque nos descubrimos pecadores, como Simón Pedro, aléjate de mí porque soy un pecador. Son los momentos
mejores para rezar, porque estamos más desarmados delante de Dios. Eso. No, me hizo acordar con esto que decía, porque hace un tiempo estaba releyendo algunas cosas de la teología del cuerpo, y cuando Juan Pablo II habla del pecado original, dice, el gran tema del pecado original fue que el hombre puso en duda el don, ¿no? Usa esta, Sí, ¿no? Poner en duda el don, ¿no? Que Dios lo crea por amor, le da todo, y el hombre sospecha, ¿no? De que en el fondo no era tan, ¿no? Eh, no era tan genuino su regalo, ¿no? Por eso me hizo acordar esto de sí. confianza, ¿no? Este, Mirá, como acompañante espiritual o como confesor, tal vez lo que a mí más me preocupa es desarmar y las imágenes falsas de Dios que causan mucha angustia en el corazón de los hombres. Por eso yo siempre recomiendo, vuelvo a un salmo, el Salmo 103, que es una gran catequesis. Yo no sé, lo rezamos habitualmente en la liturgia de las horas y en la liturgia, ¿no? Bendice alma mía al Señor, que todo mi ser bendiga su santo nombre, bendice alma mía al Señor, nunca olvide sus beneficios. El Señor es compasivo, es misericordioso, como un padre siente ternura por sus hijos, siente el Señor por sus fieles. Cuanto diste el oriente del occidente, así aleja de nosotros nuestros pecados, no guarda rencor perpetuamente. Son cosas muy fuertes. Es una imagen de Dios, el Dios de la ternura. Algún autor dice lo que en el Nuevo Testamento es la primera carta de Juan, Dios es amor, es el Salmo 103 en el Antiguo Testamento. Dios es amor, es ternura. Esto que insiste tanto tu amigo con el mismo nombre, Francisco, el Papa Francisco, ¿no? Eh, 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 la revolución de la ternura es la que ha hecho Jesucristo, ¿no? Al mostrar esto con mucha fuerza. La razón por la cual Jesús es condenado a muerte es porque muestra esta imagen de Dios. Lo vamos a ver el domingo en la misa, ¿no? En el Evangelio del domingo. me surgió una pregunta interesante, creo, eh, porque ¿qué pasa cuando, por ejemplo, queremos rezar con la palabra, o por ejemplo con los salmos, ¿no? Y de repente tal vez nos encontramos con un salmo donde la actitud del salmista es totalmente distinta a la que tal vez uno está pensando, ¿no? Me imagino que al empezar la liturgia de las horas, Sí, tal vez el día de profundo gozo, justo toca ¿no? En el salterio esta parte, y es como, me identifico con eso, ¿cómo sí, puedo orar desde ahí? sí. Bueno, eso es un gran tema. Son algunas frases llamas deprecatorias, porque el salmista tiene expresiones que para nosotros son chocantes. Rómpele los dientes a mis enemigos, eh, aplástales la cabeza. La liturgia los ha sacado, normalmente ha sacado de los textos, voy a buscar la Biblia, de los textos que rezamos en la liturgia, ha sacado esas frases. Yo tengo un amigo biblista que dice que se enoja muchísimo, dice hay que dejarlo. ¿Por qué? Bueno, ahora lo voy a explicar. Bueno, si encuentro el salmo. En los salmos tienen tres protagonistas. Obviamente el orante, el que reza, Dios, y un tercer grupo que son los enemigos. Los enemigos. Eh, algunos salmos tienen solamente, obviamente, el salmista que se dirige a Dios desde su situación de vida. Y por eso en algunas situaciones de vida que son angustiosas, donde hay personas que han sufrido la persecución injusta, aparecen los enemigos. El Salmo primero empieza así, que es una hermosísima bienaventuranza, ¿no? Feliz el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los cínicos, sino que su gozo es la ley del Señor y la medita y la rumia día y noche. Algunos salmos piden cosas muy gruesas, como decíamos recién, aplástale la cabeza a mis enemigos. Pero fíjate, esto es lo interesante. El orante renuncia a ser él el que tome por su cuenta la venganza y la pone en las manos de Dios. Y esa es la actitud de la oración. Por eso este amigo biblista dice, esto hay que enseñarlo, porque en eso también nos educan los salmos, porque
todos, es un sentimiento muy humano la bronca, cuando te han hecho un mal muy grande, has sufrido una injusticia, o te has visto involucrado en una pelea, en un enfrentamiento. Pensemos, por ejemplo, en la famosa grieta de nuestro país, esa pasión que tenemos los argentinos por desollarnos, por sacarnos los ojos, ¿no? Y que, bueno, por ejemplo, es un riesgo muy grande hoy, en este momento, que también en este momento en que tendríamos que estar todos como más centrados en el bien común, aprovechamos esto para picotearnos. Es decir, renunciar a ser nosotros los que toman la venganza por nuestra cuenta, es decir, Señor, está en tus manos. Mi vida y la del que me agrede está en tus manos. Sé vos el que lleva adelante todo esto. Me pongo en tus manos. Al menos a mí eso me ayuda muchísimo, ¿no? El viernes, en la última oración de la noche, las completas, nosotros rezamos con el único salmo de la Biblia, que es el Salmo 87. Todos los salmos terminan bien. Incluso el orante que ha pasado situaciones más dolorosas, más difíciles, más dramáticas, siempre al final una alabanza como que abre el corazón a la esperanza. El único salmo que no termina así es el 87. Es un enfermo que desde muy chiquito ha sido enfermo. Y la última estrofa dice, me rodean como las aguas todo el día, ¿no? Las desgracias, los enemigos. Me envuelven todos a una. Alejaste de mí, amigos y compañeros, mi compañía son las tinieblas. Aquí hay otra experiencia. Vos y yo conocemos muchas personas que tal vez eh, por el sufrimiento terminan en la desilusión y la desesperanza. Nosotros le ponemos palabras a la oración de esas personas que tal vez no puedan orar. Entramos en comunión con ellas. El viernes, que evocamos la pasión de Cristo, Cristo llevó a la cruz esa experiencia, también la hacemos nosotros. Rezando las completas, la oración antes de descansar, nosotros nos unimos a todos los que se van a dormir con el corazón, con el peso de la desesperanza, llegando incluso al extremo de atentar contra su propia vida, ¿no? Acordate, la experiencia espiritual de Madre Teresa de Calcuta fue precisamente esta, precisamente esta. Me hizo acordar, hay un autor que me gusta mucho que es Michel Croix, que ya Ah. esta nueva generación, no sé si lo conocen tanto. Yo de eso soy medio adecuado, pero uno de los autores míos de cabecera es Michel Croix, y recuerdo que él tiene una oración muy linda donde él dice, bueno, Señor, estoy ante ti, pero ya no puedo estar solo, ya no estoy solo, ¿no? Cuando me presento ante vos, estoy con todos, estoy con todos a mis espaldas, digamos, ¿no? Con todo Sí, con el que me cruce. O sea, y no solo se refiere a la humanidad en general, sino concretamente también a los afectos, ¿no? Como a la hora de sí, presentarme en la oración, no me presento solo, sino que todo aquel ser humano que forma parte de mi existencia. Y por eso quería preguntar, porque a veces tenemos un poco, creo, la tentación de, de ver como, no sé, vengo viviendo mi día, por ejemplo, y bueno, tengo que frenar pero una actividad extra, ¿no? Como si no estuviera tan en comunión con la propia vida, ¿no? Se traba un poco, ¿no? sí. Se entrecorta un poco la conexión, así que por ahí te escucho entrecortado, por eso me concentro a tratar de escuchar mejor. Nada, eh, ¿por qué a veces pensamos, por ejemplo, que, bueno, vengo viviendo mi día y freno para rezar, como si Sí, fuera una cosa extra, sí, y en vez ¿cómo hacemos para integrar bien fe y vida y no tenerlo como dos sí, compartimentos estancos? sí. Lo primero que se me ocurre decir, Francisco, es que la oración es un camino y es un aprendizaje. Y parte de ese aprendizaje es precisamente purificar esta experiencia. Normalmente nosotros iniciamos nuestro camino de oración recitando oraciones. Yo te decía, mis padres me enseñaron a rezar que, bueno, oraciones, Ángel de la Guarda, Dulce Compañía, bendita sea tu pureza, la salve, el rosario. Eh, Hasta que llega un momento, a ver, oración y vida cristiana van juntas, ¿no? Eh,
en que uno, así como te despegás de tu casa para empezar a ser el dueño de tu propia vida, también la fe tiene que vivir ese proceso, ¿no? Y eso se vive especialmente en la oración. Entonces uno comienza a descubrir que en sus en primeras etapas en la vida de oración se ha buscado mucho a sí mismo. Por eso la oración está tal vez más llena de uno mismo. Por eso algunos autores espirituales, y el Papa Francisco lo decía el otro día, dice, cuando vayas a rezar, rompe el espejo, es decir, como esta imagen fuerte, deja de mirarte a vos mismo. Entonces ahí es donde entra esto de, bueno, voy a rezar y dejo de lado todo, me tengo que tranquilizar, voy a misa, dejo en la puerta mis problemas. No, vos, además que esto es imposible, no lo podemos hacer, ¿no? De hecho, cuando yo te decía antes de que conectáramos, hablar de las tentaciones de la oración, tal como habla el catecismo de la iglesia, por ejemplo, una de las tentaciones son las distracciones. ¿Por qué nos distraemos? Porque tenemos el corazón cargado de muchas cosas. En estos días de incertidumbre, de situaciones difíciles, de no poder ver a nuestros amigos, nuestros familiares, ¿no? Los abuelos que no pueden ver a sus nietos, etcétera, etcétera. El papá que no sabe qué va a pasar con su trabajo por esta situación que tenemos que es dramática verdaderamente. ¿Cómo vamos a dejar de lado todo eso? Dejar vivencias y dejar personas, ¿no? Entonces muchas veces estas cosas estallan en la oración bajo la forma de una distracción. No puedo concentrarme, leí 3 veces el Evangelio y la misma frase y no puedo. Ahí es cuando tenés que descubrir que el Señor te está invitando a eso, ponerlo en sus manos, a esa distracción y abandonarla en las manos de Él. ¿Por qué? Porque tenés que poner en sus manos tus dificultades, las de los tuyos, tus inquietudes, tus ansiedades, tus miedos. El miedo es un gran aliado de la oración, un gran aliado de la vida espiritual, ¿no? O sea, esa espiritualidad que dice, no, nuestros miedos, nuestras ansiedades, nuestras dificultades, nuestros pecados hay que dejarlos de lado porque delante de Dios tenemos que ser puros y limpios, ¿no? Las tentaciones de la vida cristiana, eso no es cristiano. Ante Dios vamos como somos, nos exponemos tales como somos. Y ahí entra esto otro, que algo lo insinuaste, lo dijiste vos y yo lo insinué. El Papa Francisco, bueno, le dedica algunos párrafos muy bonitos al final de Evangelii Gaudium, cuando habla de la oración de intercesión. Es una insistencia muy fuerte, que claro, para nosotros los pastores es muy grande, porque parte de nuestro ministerio es eso, ¿no? Es ir, qué sé yo tengo una diócesis rural, tengo que andar mucho tiempo en auto, ahora no porque estamos en cuarentena, pero ir de una parroquia a otra, 160 kilómetros, y bueno, sí, voy escuchando la radio, voy rezando el rosario, o me voy acordando de personas, el cura al que voy a ver, la comunidad, o aquel otro cura que está enfermo, que está pasando un mal momento, o la familia tal o la familia cual, o aquellos ancianos, aquellas familias sin trabajo, aquellos chicos adictos, bueno, se te van entremezclando, es un amasijo de nombres de personas y sí, tenés que convertirlo en la oración. Eso sí es lo que nos toca a nosotros, tenés que llevarlo a la oración, hacerlo una jaculatoria a la Virgen, una encomendada a la Virgen. Yo estoy mucho en las redes y por ahí a través de las redes llegan muchas personas, consultas, personas que te confían cosas muy delicadas de su vida, de dolores muy hondos, ¿no? Eso, y bueno, ahí es donde uno dice, bueno, Señor, acá está en tus manos. Yo, qué sé yo, esta tarde tenía un contacto por el Messenger con una familia que ha sufrido mucho, hoy era el aniversario de un hecho muy difícil que tuvieron que vivir hace ya unos años, y después que yo respondí a la mamá, por supuesto que era la que me contactaba, bueno, Señor, a la Virgen, digo, pongo en tus manos esto porque eh, es un momento muy intenso, uno no sabe cómo lo van a resolver, pero yo sí sé que no les va a faltar la gracia de Dios,
para vivir cristianamente desde nuestra flaqueza, de nuestra fragilidad, lo que somos y vivir toda situación humana, ¿no? Y eso es lo que hace la oración, por eso es la Eucaristía, Francisco, la Eucaristía es orar hermano, oren hermanos para que este sacrificio mío de usted sea agradable. ¿A qué tiene que ser agradable a Dios? Nuestra vida que ponemos con el pan y el vino, ¿no? Eso. Estaba pensando una cosa linda, fue que llegamos a conectarnos gracias a Carlo Acutis. Ah, Y bueno, a Carlo le gusta mucho la oración frente al Santísimo, sí, y cuentan que Carlo decía que él vivía la oración, él decía, bueno, yo en la oración hago como Juan, como el discípulo Juan, que fue el que inclinó la cabeza sobre el pecho, ¿no? Y mi oración consiste en eso, decía Carlo, ¿no? Entonces ahí pensaba, eh, además de que, bueno, es un genio total, Carlo, y lo queremos mucho, eh, pensaba también las diferentes formas de oración, sí, ¿no? sí. ¿Cómo, cuántas formas tenemos, digamos, ¿no? ¿Cómo hay tantas formas como personas? ¿Hay algunas formas Sí. establecidas? ¿Cómo? Bueno, la iglesia que tiene una experiencia de oración bimilenaria tiene recomendaciones que hay que atender y son muy buenas. Y después esto que vos decías, mira, hay tantas formas de orar como orantes hay. O sea, y cada uno de nosotros está llamado a descubrir su propio camino de oración. Yo te he contado algo de mi vida, vos me podrás contar lo tuyo. Y en el acompañamiento espiritual, buena responsabilidad o picardía del acompañante es ayudar a la persona a encontrar su propio camino personal de oración y a recorrerlo plenamente. Pero bueno, por supuesto que la Iglesia tiene recomendaciones, ya voy a eso. Pero quiero insistir en esto. Mira, el Concilio Vaticano II, en la Constitución sobre la Liturgia, que fue la primera que se aprobó, Sacrosanto un Concilio, en el número 2, ahí el Concilio, tal vez sea la primera vez que el Magisterio Universal de la Iglesia dice esto. La Iglesia siempre ha dicho, la oración es muy importante, la recomienda Jesús, orar siempre, sin desanimarse, hay vocaciones especialmente contemplativas, todos tenemos que rezar. Pero solo en el concilio la iglesia ha dicho que la iglesia, ella es ecclesia orans, iglesia en oración. La iglesia siempre está en oración, porque es como María, la figura es María que repasa en su corazón. Eso es muy importante porque a la hora de orar nunca estamos solos, siempre somos parte de esa iglesia en oración. Por eso cuando llega el momento culminante de la misa, el cura nos dice, y con los ángeles y los santos cantamos, santo, santo, santo. Es la iglesia de la tierra que se une a la iglesia del cielo. Eso ocurre también en tu oración personal. Bueno, por eso es muy importante tener eso presente y si estás tentado de abandonar la oración, desanimado por la frialdad y la pobreza, al menos perceptible humanamente, de tu oración, no te olvides que el Espíritu viene en ayuda de nuestra debilidad y estás orando en la iglesia. La iglesia orante te suma a su oración. Y a partir de ahí, bueno, sí, hay muchas formas de orar. Hay formas, por supuesto, está la oración pública, la oración litúrgica, está la oración vocal, que es la primera y que nunca se abandona, nunca se abandona, que puede tener la forma de una jaculatoria muy sencilla. Siempre me gustan, bueno, Carlos tiene expresiones muy bonitas de la oración, esta que vos decías recién. Teresita, Santa Teresita, acordate cómo murió Teresita, con una gran prueba de fe, y su oración final fueron grandes jaculatorias a Jesús en su lecho de muerte, ¿no? Eh, hay muchos momentos, Jesús en la cruz reza al menos el inicio del Salmo 21, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lucas dice que murió rezando con el Salmo 30, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, ¿no? Es decir, esas frases de la escritura que aprendemos y que las hacemos nuestro libro personal de los salmos, ¿no? Jesús, manso y humilde de corazón, dame un corazón semejante al tuyo.
Mira, yo te voy a mover acá un poquito mi celular. Esa imagen de la Virgen que tengo ahí es una réplica de la imagen más antigua que hay en la diócesis. Está en Villa Concepción del Tío, tiene 300 años, no esta imagen, esta es una réplica, la que está en el santuario. Y ahí tiene una jaculatoria muy bonita que yo la rezo en el rosario siempre. Es Madre Dulcísima de Concepción, sé nuestro amparo y protección. A mí me llena el corazón. Bueno, esas son formas muy valiosas de oración vocal. Obviamente, después está la oración meditativa, que en eso la palabra de Dios es central. Yo si tengo que dar un consejo para orar es orar con los salmos y con la palabra de cada día. Sé la lección. La lección es rumiar la palabra. Invocar el Espíritu Santo, abrir con unción, con amor la Sagrada Escritura. Es Dios que quiere hablar con vos, como un padre habla con su hijo. Vas a escuchar la voz de Cristo, así que lee el Evangelio, léelo, reléelo, no lo entiendo, pero no importa, porque la oración no es cuestión de entender, es corazón que se une al corazón de Cristo. La definición de oración de Carlos de Foucault, ¿no? Pensar en Dios amándole. ¿Se cortó un poquito? No. ¿Estamos? No, 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 escucho Ah, perfecto. Sí, sí. no, pensar en Dios amándole, o como dice Teresa de Ávila, oración es tratar de amistad con aquel que sabemos nos ama. ¿Eh? Dos enamorados, esa es la mejor metáfora para hablar de la oración. No hay otra, no hay otra, ¿no? La oración es cuestión de enamorados, de estar enamorados, enamorados y enamorados que se miran. Y eso es la meditación, es tomar un texto de la Escritura, reconocer a Cristo, leer su palabra, escuchar su palabra, repetirla, rumiarla, aprendértela de memoria, no entiendo lo que quiere decir, no importa. Dice el Salmo que el que medita la ley del Señor, la rumia, es como un árbol plantado a las orillas de un río. En su momento dará fruto. Ya llegará el momento, vos no sabés, porque la oración, bueno, la oración es un regalo de Dios. Nosotros nos disponemos, nosotros rezamos, invocamos el Espíritu, pero hay una cita de Pablo VI que una vez la leí siendo seminarista y nunca más la pude encontrar, la he buscado, la he googleado un montón de veces. Pablo VI dice algo así: tenemos que rezar siempre, tenemos que reservar un espacio en el día para orar. Esto es muy importante. Vos orás mejor a la mañana, mira, perseverá, decir, yo me levanto, me preparo el mate, abro el Evangelio, media hora, 40 minutos, 10 minutos, pero yo sé que todos los días, a esa hora, siempre hago eso. Dice, es muy importante hacer eso porque Dios, cuando quiere, donde quiere, cómo quiere, sale a tu encuentro. Eso es más o menos lo que decía Pablo VI. Y es verdad, eso es la oración. En algún momento toca tu corazón y te lo llena de consuelo, de alegría, de gozo, ¿no? El otro día, bueno, los mártires, el otro día volví a leer el martirio de Tomás Moro, ¿no? Tomás Moro en la Torre de Londres, con el libro de los Salmos. Eh, y no es ningún estúpido, Moro no era ningún estúpido, sabía lo que se le venía encima. Y sin embargo, el orante experimenta, solo Dios puede hacer eso, ¿no? Que en medio de la tribulación, como Jesús en Getsemaní, lo cuenta San Lucas, ¿no? Y bajó un ángel y lo consolaba. Eso hace Dios, ¿no? Por eso la oración con la Escritura para mí es muy importante. Y rumiar así la Escritura te lleva solito a la oración más alta, que es la contemplación, ¿no? O forma de orar a la que estamos llamados todos, todos, desde el bautismo y bautismo y confirmación, Dios ha puesto en nuestros corazones la semilla de la contemplación. No es solamente para los curas, para las monjas contemplativas. Hay formas extraordinarias de contemplación, pero todos estamos llamados a tener el corazón, a fijar los ojos del corazón en Jesús. Esa es la contemplación, ¿no? El padre Bernardo Olivera tiene una imagen muy bonita cuando describe la contemplación y él cuenta que la toma de cuando le escuchó a una mamá joven contar cómo contemplaba a su hijo. Él dice, la mamá decía, yo miro a mi hijo y adivino si tiene fiebre, porque yo lo quiero. Y, digamos, el médico me podrá decir dar el diagnóstico médico, pero yo, porque lo amo, ese amor ilumina mis ojos
ilumina mi mirada y yo sé lo que le pasa. Eso es la contemplación, por eso Bernardo Olivera dice que la contemplación es el fuego, es mirar con el fuego del amor que enciende la esperanza, y eso te da una capacidad de mirar. Bueno, es Jesús el que te enciende ese fuego, ¿no? La oración vocal, la meditación de la palabra, si perseveras, te lleva a ese momento contemplativo, ¿no? Que a veces se experimenta, vos lo mencionaste recién, creo que es la experiencia de Carlo Acutis, como de tantos otros, ¿no? En la adoración eucarística. Bueno, eso es lo que podría decir, pero insisto en esto, cada uno tiene su propio camino de oración y todo esto lo vive con su acento personal. Y quería preguntarle sobre una oración particular que es tal vez de lo que más escucho que la gente dice es la que más me cuesta, es una de las que más me cuesta, que es el rosario. Mm, Y mucha gente dice, pero repetir y repetir y repetir sí. bueno, ¿qué, qué respondemos a esto? ¿No? Porque uno Sí, llama la atención de, ¿no? Todos los santos, justamente en la página que estoy compartiendo vidas de santos contemporáneos, tienen en común el rezo diario del rosario. sí. Llama la atención esto, ¿no? ¿Y cómo se llega a amar el rosario? Es eso, se llega a amar, es decir, es también un camino. Creo que hay que, obviamente, primero aprendemos los misterios y te parece una cosa monótona que vas repitiendo, repitiendo, repitiendo. También acá cada uno, cada santo también tiene su experiencia. A mí me hizo mucho bien, siendo seminarista, leer Historia de un alma de Juan 23, de San Juan 23, ahí en algún momento ahí cuenta cómo reza el rosario. Después, ¿te acordás? Uno de los últimos escritos de Juan Pablo II fue la carta del Rosario de la Virgen María. Yo eso siempre lo recomiendo porque ahí aparte que agregó los misterios luminosos, eh, mm, da unas pistas muy, muy lindas. El rosario es, con María, con los ojos y el corazón de María, contemplar a Jesús. Bueno, es una oración muy profunda, pero que supone esto, supone leer el Evangelio, que te has nutrido del Evangelio, porque cada uno de esos misterios es una página del Evangelio. Algunas veces uno reza el rosario leyendo el misterio, leyendo, evocando el misterio con la escritura, ¿no? La anunciación, la visitación, el bautismo de Jesús, la institución de la Eucaristía, la transfiguración. Puede ser en el momento o puede ser antes, todos leemos el Evangelio. Bueno, pero ¿cuándo rezás el rosario? El rosario es una oración muy integral porque involucra a toda la persona. Las manos que van pasando las cuentas del rosario, tenés que sentir, tocar. Eso es el cristianismo, muy propio del catolicismo. El catolicismo es tocar. Ahora, bueno, en la catedral han puesto ahora no tocar las imágenes por el coronavirus, pero ya lo vamos a sacar en algún momento, porque las imágenes hay que tocarlas, porque hay que tocar el cuerpo de Cristo. Y el rosario es eso, es con María tocar los misterios de la humanidad de Jesús. Bueno, entrar en ese training, ¿no? Misterio tras misterio, sintiendo el paso de las cuentas, por eso es importante, bueno, todos rezamos a veces rosario sin el instrumento rosario, ¿no? Pero es importante que pase por los dedos, por el corazón, por los labios. A mí yo lo rezo diciendo en voz alta, al menos musitando, diciendo en voz bajita, digamos, el Padre Nuestro, las Ave Marías, el Gloria, esta ejaculatoria. Juan 23, y otros lo hacen también, ¿no? A cada misterio encomendaba una categoría especial de personas. Yo también trato de hacerlo, ¿no? El decanato tal, los jóvenes, los niños, las vocaciones. Bueno, también aquí cada uno tiene que descubrir su camino personal. Pero a mí me ayuda mucho esto, ¿no? Y sobre todo, también me distraigo, obviamente, me distraigo, sobre todo si lo rezo caminando, o si bueno, estoy con María mirando a Jesús. Eso, con María en la visitación, que lo lleva en la pancita, mirando a Jesús. Con María al pie de la cruz. Con María esperando la resurrección. Eso me parece, yo daría ese consejo para, para el que quiera, digamos, amar el rosario como una... Es el Evangelio entre las manos, eso es.
Mm, mm. Pero me llama la atención esto, ¿no? De que es un entrenamiento, o sea, va a requerir del esfuerzo de uno de mantenerse firme, ¿no? Sí, acá alguien ha puesto en un comentario, se tiene que hacer un hábito, sí, claro, sí, sí. La oración necesita el hábito, por eso yo decía antes, la disciplina de la oración es muy importante. No tengo que dejar la oración liberada, a ver, bueno, a ver, rezo cuando tengo ganas, voy a misa cuando tengo ganas, abro la Biblia, es muy linda la Biblia, no, pero yo abro la Biblia cuando tengo ganas, no, 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 mira, si vos querés digamos, entrar en la aventura de la oración, vos tenés que decir, yo todos los días, a mí, mi experiencia, yo rezo mejor a la mañana, a la noche me cuesta muchísimo. Pero yo a la mañana estoy más despierto, me tomo un mate, abro la Biblia, rezo el breviario, pero yo digo todos los días, a las 7 de la mañana, de 7 a 7 y media, estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Yo lo reservo para la lección divina. Eh, Tiene que haber esa disciplina para que se convierta en un hábito, para que eche raíces en nosotros. Eso es lo que le debemos a Dios. Después él hará lo suyo, digamos, pero nosotros tenemos que dar ese paso, ¿no? En mi poquísima experiencia con la liturgia de las horas, las veces que lo intenté, no soy muy constante, pero recuerdo que algo que me gustaba mucho eran las preces, Claro. eh, porque algunas me parecían maravillosamente, el momento de intenciones me parecía, no sé, algunas estaban escritas tan perfectos Se ha cortado un poquito, que a veces Francisco. me quedaba con, Ahí, ¿ahí me escucha? no te escuché completar la frase. ¿Algunas preces te parecían? No digo que me parecían algunas tan ricas que a veces me quedaba como que me robaba una de las intenciones, digamos, de la lectura de las horas, porque me parecían increíbles. Mira, se ha entrecortado mucho. No te he escuchado bien, pero se ve que el wifi. No, decía, no sé si me escucha ahí, Ahora sí, ahora sí. decía que el momento de las preces en la liturgia de las horas tiene peticiones muy lindas, muy ricas, Sí, que sí, involucran sí. muchos aspectos, ¿no? Que te hace tomar conciencia de tu iglesia también, ¿no? Me parece como que son muy ricas para rescatar también de ahí. Sí, sí. Eh, Yo recomiendo mucho la liturgia de las horas, iniciarse. Hoy tenemos la posibilidad de bajar varias aplicaciones al celu y rezarlas. En eso me parece que es muy bueno. Y yo te decía recién, la iglesia ora, está orando y la iglesia nos enseña a orar. Tiene una enorme tradición de oración y la liturgia de las horas es un modo de orar, incorporarla, aprenderse de memoria algunos textos, el Magnificat, las preces, como vos decías, hay algunas, las oraciones que concluyen las vísperas, las laudes son muy bellas, las oraciones de el domingo rezamos la misma oración en la misa que la que rezamos en la liturgia de las horas, ¿no? Es la iglesia que ora y nos enseña a orar, ¿no? Tenemos grandes maestros hombres y mujeres grandes orantes, ¿no? Por eso, para aprender a orar, creo que es muy importante hacernos amigos de alguno de estos grandes maestros de la oración, antiguos o nuevos, ¿no? Eh, la liturgia de las horas es una escuela de oración, porque la Biblia es una escuela de oración, ¿no? No me acuerdo qué teólogo protestante decía que él admiraba de los curas católicos, antes la liturgia de las horas era tal vez privativa de los curas, que la liturgia de las horas había hecho que la Biblia, que aprecia tanto el protestante, se convirtiera en la oración cotidiana de la iglesia. Y eso es verdad. Además, la liturgia de las horas no nació en los monasterios, por ahí se dice eso y es un error. En los monasterios ha adquirido la forma tal vez que tiene ahora. La liturgia de las horas nació como oración del pueblo, que se reunía a cantar los salmos. que, Por eso el claro, concilio en su reforma devuelve la oración, la liturgia de las horas al pueblo. Y bueno, yo acabo en la catedral, celebramos la misa, expusimos el Santísimo, unimos la misa con la oración de las vísperas, ¿no?
Eh, ¿Hay algún santo o algún escritor que sea para usted maestro de oración, que lo ha dado en su camino de oración? Sí, sí, Carlos de Foucault, sin duda, ¿no? Y la escuela de Carlos de Foucault. Cuando yo entré al seminario, con los amigos seminaristas, éramos muy jovencitos, leímos la gran biografía de Carlos de Foucault de René Bazin. Y ahí se encendió un poco la inquietud y la oración de abandono. Padre, me pongo en tus manos, haz de mí lo que quieras. La rezo todos los días, ¿no? La aprendí de memoria. Eh, y después los escritos espirituales, que los he perdido, los perdí. En algún momento los he prestado y nunca más los recobré. Eh, a mí me impresionó de Foucault dos cosas. Lo que significaba Jesús para él, bueno, Jesus Caritas, ¿no? Esto que yo te decía del enamorarse de Jesús, bueno, yo creo que se lo debo a él, ¿no? La centralidad de Jesús. Y después, el modo sabroso como él comentaba el Evangelio, ¿no? Los escritos espirituales, hay distintas versiones de los escritos espirituales, al menos el que yo tenía, estamos hablando de los años 80, este, tenía una selección de comentarios suyos al Evangelio que eran como muy sabrosos, y en esto, que para mí, ahí está el punto. Con Jesús podés tener una relación directa, personal, de amistad, de tú a tú. Bueno, Foucault un poco me ayudó en eso. Bueno, me parece, bueno, eso es. Y la escuela de Foucault, te decía, bueno, René Guayon, Orar para Vivir, es un libro que lo leo y lo releo, lo tengo viejo ahí, ya con hojas amarillas, subrayado, pero lo sigo leyendo y me parece muy importante. En El corazón de las masas, de René Guayon, tiene algunos capítulos muy importantes sobre la oración de los hermanitos de Jesús, que bueno, mi vocación es de cura diocesano, ¿no? Es distinta, pero esa inmediatez de la relación interpersonal con Jesús, bueno, eso creo que se nutre mucho en la experiencia espiritual del hermano Carlos de Foucault. Carlo Carreto es de escuela también. Ah, sí, claro, sí, claro. Mm. Sí, 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 sí. sí, claro. Sí, sí. Lo conozco porque Carreto es uno del que he estado mucho. Entonces, Claro, eh, sí, eh, sí, sí. bueno, como nos estamos acercando a la hora ya, quería pedirle dos favores. El primero es si cuando termina puede grabar el vivo, puede hacerlo. Sí, Y yo después sí, lo subo también a mi página y quedan en la de los dos, sería bueno. perfecto. Eh, y el segundo favor es si podría darnos la bendición. Sí, con mucho gusto. De paso, digo que he visto pasar a varios amigos de varios lados, de acá de San Francisco, de Mendoza, algunos, y de otros lados, que las redes nos enriedan con varias vidas. Así que a todos la bendición y un gusto estar en comunicación con ustedes. Bueno, que el Señor esté con ustedes, Con tu espíritu. que por la intercesión de nuestra Madre la Virgen, de su esposo San José, de los santos y santas, nuestros amigos, grandes orantes, descienda sobre todos nosotros la abundante bendición de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Monseñor, muchísimas gracias por esto. La verdad que Ha sido un seguiría gusto. un caso. Me quedé con Bueno, bueno. en algún momento podríamos repetir, ¿te parece? Sí, con gusto, con mucho gusto, con mucho gusto. Vos sabés que animé acá a algunos chicos de la Pastoral Juvenil y han armado un programa que está por un espacio así que se llama Entre Vidas. Lo están por sacar ahora, así que, porque creo que estos son medios muy lindos Sí, para estas cosas. sí, gracias. Fue una charla súper enriquecedora. Muchas gracias. Muchas gracias. Saludos a todos, saludos Saludos. a todos. Muchachos. Finalizo.